Bueno, aquí estamos. Ahí tienen una imagen clara de los temas que vamos a tratar hoy. Son 3 temas, pero hay otros que están complementando los principales. Pero antes que todo, vamos con la pregunta del día, que por cierto tiene que ver con el primer tema. Así que si quieren participar, háganlo de una vez para que aprovechemos el tiempo. Vamos a verlo aquí. Está en nuestra cuenta de Telegram, Telesur TV, y la tienen ustedes en pantalla. Vamos a contextualizarla. El gobierno de Venezuela está desmontando nuevos planes de extremistas vinculados con la ultraderecha que con el auspicio de Estados Unidos buscan cometer actos terroristas. Entonces la pregunta que nos hacemos y queremos que ustedes nos respondan es: ¿Estados Unidos y la violenta ultraderecha venezolana podrá desestabilizar a Venezuela? Bueno, hay 3 opciones. La primera, no, porque el pueblo tiene más conciencia. La número 2, el Estado venezolano garantiza la seguridad del país. Y la número 3, el poder popular se mantiene alerta ante los intentos de desestabilización. ¿Qué creen ustedes? Pueden ser otras opciones, pero estas son las 3 que caben acá. Y Telesur TV en Telegram tiene una sola respuesta para confeccionar la tendencia. Y de inmediato, para ayudarles un poco, vamos con ese tema. El gobierno de Venezuela desarticuló nuevos planes terroristas vinculados a la extrema derecha con el auspicio de la administración estadounidense. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la operación terrorista fue frustrada en la ciudad de Caracas y agregó que la organización criminal pretendía explotar un dispositivo en la capital. Pero tras un despliegue de seguridad fueron incautados 3 kilos de material explosivo. Además, anunció la detención de al menos 13 personas tras las investigaciones y el trabajo conjunto de esas fuerzas de seguridad del Estado y el Poder Popular. Cabello aseguró que continúan los esfuerzos para garantizar la paz y soberanía de Venezuela. Desde hace bastante tiempo, ya casi 6, 7 meses, venimos nosotros denunciando una alianza criminal que se ha venido constituyendo, ahora ya declarada públicamente por estos sectores opositores, en una legión, una alianza criminal donde están incluidos narcotraficantes, conspiradores y bandas delictivas de toda naturaleza. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, además denunció que los planes terroristas están bajo la dirección de sectores extremistas vinculados a la actual administración de Estados Unidos. Siempre estas operaciones están bajo la dirección del gobierno de los Estados Unidos, de sectores extremistas que están en la administración que gobierna actualmente Estados Unidos. Cabello, quien también es vicepresidente sectorial de Política, Seguridad y Paz, afirmó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, también conocido como SEBIN, salvó a los civiles tras el retiro de artefactos explosivos en la zona donde estaban instalados. ¿Cuánta gente inocente pudo haber muerto? ¿Cuánta gente inocente pudo haber muerto en el autobús donde traían eso? Si eso se hubiese activado. Nuestros hombres del SEBIN, con toda la precaución, hombres y mujeres del SEBIN, porque no había explotado, llegaron, recogieron esto, y imagínense que eso hubiese explotado en ese momento. Seguimos hablando de Venezuela, pero en este caso con vinculación con Colombia, porque Venezuela felicita al pueblo colombiano por el hito histórico al cumplirse hoy 206 años de la batalla de Boyacá. El gobierno venezolano expresó que en 1819, en los campos de Boyacá, el genio estratégico y moral de el libertador Simón Bolívar condujo al ejército libertador a una victoria decisiva frente al dominio colonial. Aquel triunfo marcó el inicio de la libertad en la Nueva Granada y sentó las bases de la Gran Colombia como proyecto de unidad, justicia y soberanía compartida. Asimismo señala que Boyacá fue la muestra del poder transformador de los pueblos que se alzan por un ideal superior. La unión de venezolanos, neogranadinos y ecuatorianos bajo el estandarte de Bolívar reafirmó que solo juntos podemos forjar una América verdaderamente libre. Y en este sentido enfatiza el comunicado que hoy, a 206 años
Venezuela honra a los héroes y heroínas de esa gesta gloriosa y ratifica la vigencia del ideal bolivariano frente a nuevas amenazas. Hoy acá nos recuerda que la libertad y la unidad son tareas permanentes. Bien, vamos a recordarles la pregunta del día que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato. La tienen en la pantalla y también la tienen en nuestra cuenta de Telesur TV en Telegram. Dice así: el gobierno de Venezuela desmonta nuevos planes de extremistas vinculados con la ultraderecha que con auspicio de Estados Unidos buscan cometer actos terroristas. Entonces la pregunta en concreto es: ¿Estados Unidos y la violenta ultraderecha venezolana podrán desestabilizar al país? Hay tres opciones. La primera es que no, porque el pueblo tiene más conciencia. 2, el Estado venezolano garantiza la seguridad del país. Y tercera opción, el poder popular se mantiene alerta ante los intentos de desestabilización. Ya saben, una respuesta es posible en Telegram para después confeccionar la tendencia que ustedes van a desarrollar. Vamos a recordarles la pregunta con su contexto. Mire, está en Telesur TV en Telegram. Gobierno de Venezuela desmonta nuevos planes de extremistas vinculados con la ultraderecha que con auspicio de Estados Unidos buscan cometer actos terroristas, como acaban de ver en lo que acabamos de mostrarles con Diosdado Cabello. Entonces la pregunta en concreto es: ¿Estados Unidos y la violenta ultraderecha venezolana podrán desestabilizar el país? Hay tres opciones. No, porque el pueblo tiene más conciencia. 2, el Estado venezolano garantiza la seguridad del país. Y tercero, el poder popular se mantiene alerta ante los intentos de desestabilización. Esperamos su participación para luego ver cómo está la conciencia colectiva. Vamos a hacer una pausa mientras ustedes responden y regresamos con otros temas en Temas del Día. Antes de pedirlo, quiero decirles que tenemos una imagen importante que nos lleva hasta Brasil. Fíjate, hay cientos de mujeres indígenas que participan en la 4ª marcha de mujeres indígenas contra la violencia de género en sus territorios y a favor de un mejor acceso a los servicios de salud reproductiva en la explanada de los ministerios en Brasilia. Vemos esta imagen y después regresamos con más de Temas del Día. Bueno, el tema en desarrollo tiene que ver con lo que hablábamos al principio del programa, porque grupos sindicales, sociales y políticos de Ecuador se movilizan este jueves para rechazar las medidas neoliberales por parte del gobierno de Daniel Noboa. La población civil sale a las calles en varias provincias de Ecuador a partir de las 15 horas locales en la capital Quito, desde los exteriores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con destino a la Corte Constitucional. Los movilizados exigen la suspensión de leyes como integridad pública y solidaridad nacional, además de la fusión de ministerios y otras medidas impulsadas por el gobierno. En ese escenario, diversos sectores se oponen al plan de eficiencia administrativa anunciado por el Ejecutivo, que incluye la reestructuración institucional y la desvinculación de servidores. Bien, vamos a seguir adelante con otro tema. Los nuevos aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el mundo han entrado en vigor la madrugada de este jueves. A las 12:01 hora local en el país, ha comenzado a aplicar aranceles a todas las exportaciones de otros países a Estados Unidos. Después de varios retrasos, prórrogas y negociaciones, unos 70 países afrontarán tasas en función de sus relaciones y balanza comercial. La nación más afectada por los nuevos aranceles hasta ahora es Siria, con 41%, mientras que la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, por ejemplo, enfrentan 15%. Antes de anunciar la entrada en vigencia de estos gravámenes a través de su red social, el mandatario impuso aranceles de 100% a chips y semiconductores.
Impondremos un arancel de aproximadamente el 100% a los chips y semiconductores, pero si construyen en Estados Unidos no habrá ningún cargo, aunque construyan y aún no estén produciendo en términos de la gran cantidad de empleos y todas las cosas que están construyendo. Si construyen no habrá ningún cargo. Bueno, y tras meses de amenazas, dimes y diretes, el gobierno de Estados Unidos aplica desde hoy los nuevos aranceles impulsados por Donald Trump que afectan a la mayoría de los países del mundo. Vamos a revisar, por ejemplo, algunos de ellos. Fíjense ustedes, Canadá enfrentará aranceles de 35%, un aspecto al 25% que fue impuesto anteriormente. Trump reactiva nuevos aranceles a 35% a la Unión Europea y aplica 50% de aranceles a India por compra de petróleo ruso, además. El presidente Trump reactiva además los aranceles a 35% a la Unión Europea y además Brasil recibe 50% de aranceles a productos nacionales y México se mantendrá sin cambios en aranceles por 90 días tras negociaciones de Claudia Sheinbaum con Donald Trump. Y este jueves, justamente, el gobierno de India rechazó con firmeza el nuevo arancel de 25% anunciado por Estados Unidos, calificándolo como una medida injusta. La sanción económica, que se suma a un gravamen similar impuesto semanas atrás, busca castigar a Nueva Delhi por la compra de petróleo ruso. India reitera que otros países también compran el crudo a Moscú en función de sus propios intereses nacionales. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Randir Jaiswal, lamentó la decisión de Washington y afirmó que el gobierno tomará todas las medidas necesarias para proteger los intereses y garantizar la seguridad energética de sus habitantes. Brasil e India entonces evalúan cómo abordar el escenario económico internacional con la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos. En la víspera, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva conversó por llamada telefónica con el primer ministro indio Narendra Modi sobre la importancia de defender el multilateralismo contra las medidas arancelarias de Washington. Ambos líderes reiteraron la necesidad de explorar nuevas oportunidades para una mayor integración económica de las naciones, para así hacer frente a la coyuntura. India y Brasil, socios BRICS por cierto, son las naciones más afectadas por los aranceles del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, hablando de Estados Unidos y sus acciones, fíjate, el gobierno de esa nación incrementó 49% las redadas para capturar a migrantes a nivel nacional desde principios de año. Fíjense que la administración de Donald Trump informó que recorrió hasta 150 cárceles locales para retener a migrantes detenidos por el Servicio de Migración y Control de Aduanas. La ICE, esta policía contra los migrantes, detalló que tenía bajo custodia a 55.568 migrantes en la primera mitad de julio, los cuales fueron ubicados en prisiones de condados federales y centros de detención como Alligator Alcatraz, ubicado en Florida. Otras prisiones reportan un promedio de al menos 10.547 migrantes retenidos en 80 cárceles locales entre mayo y junio. Estos últimos no reportados por los informes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Por otra parte, demandantes solicitaron a la jueza federal Catherine Williams del Distrito Sur de Florida que emita una medida preliminar para frenar el funcionamiento de Alligator Alcatraz. La demanda se desarrolló luego de críticas por las malas condiciones del centro de detención y ahora se suma su impacto ambiental. Organizaciones sociales exigieron una medida para frenar las obras, el funcionamiento de la instalación y asegurar que se respete el derecho de los ciudadanos migrantes. Bien, al principio del programa les hacíamos una pregunta que tenía que ver con el primer tema. Ahí la tienen en pantalla, está en nuestra cuenta de Telegram, Telesur TV. Vamos a recordar la pregunta. El gobierno de Venezuela desmonta nuevos planes de extremistas vinculados con la ultraderecha que con auspicio de Estados Unidos buscan cometer actos terroristas. Entonces, ante esto, la pregunta es, ¿Estados Unidos y la violenta ultraderecha venezolana podrán desestabilizar el país?
Bueno, hemos colocado 3 opciones y ustedes se inclinaron por la primera, con 60%, es decir, 2/3 de la audiencia dice no porque el pueblo tiene más conciencia. 19%, que es como decir una quinta parte, dice que el Estado venezolano garantiza la seguridad del país. Y 21% también como una quinta parte, dice que el poder popular se mantiene alerta ante los intentos de desestabilización. Y alguien dirá, bueno, pero las 3 son válidas. Bueno, también las 3 son válidas. Y otras más también. Pero estas son las que ustedes han creído conveniente marcar como tendencia. Muchas gracias por su participación. Vamos a despedirnos, pero lo hacemos con un video, el video web del día, que son producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en las redes sociales de Telesur. Hoy les mostramos el Salar de Uyuni. Es el mayor salar del mundo, con una extensión de más de 10.500 kilómetros cuadrados, saquen la cuenta, se encuentra al suroeste de Bolivia, por cierto, en su bicentenario, en la región altiplánica de la cordillera de los Andes, en el departamento de Potosí. Vean esto que está muy interesante, porque el reporte que traen los muchachos acá de producción nos muestra una realidad que muchos quizás desconocen. Aquí está, y nos vemos en una próxima oportunidad. El destino más emblemático de Bolivia es el Salar de Uyuni, una vasta extensión de sal que ofrece paisajes surrealistas que parecen sacados de otro planeta. Este paraíso se asemeja a un espejo infinito y es una auténtica maravilla de la naturaleza. Se encuentra en la cordillera de los Andes, a más de 3.650 metros sobre el nivel del mar, por lo que además de ser el mayor desierto de sal continuo del mundo, también es el más alto. ¿Sabías que incluso es posible verlo desde el espacio? A lo largo y ancho de su extensión, se calcula que atesora 10.000 millones de toneladas de sal aproximadamente, repartidas en 11 capas que pueden alcanzar los 10 metros en la superficie. El fondo de la salina se compone de barro y capas de salmuera compuesta por minerales como el potasio, el magnesio y la mayor reserva de litio de la Tierra.